Entonces no es como que, mira, está triste, está todo el día echado en la cama, que no quiere hacer nada. Es parte de la emoción. Hola, yo soy Janelis Alexa en tu podcast favorito, donde veremos el mundo en palabras. En esta operación hablaremos y conoceremos diversos temas de interés, pero en esta oportunidad exploraremos juntos el gran mundo de las emociones y cómo podemos aprender a manejarlas sin morir en el intento. Acompañándonos está la psicóloga María Isabel Mora. Bienvenida. Muchas gracias, qué gusto estar acá. Háblanos un poco acerca de lo que son las emociones. Sabemos eso de que está muy de moda verlo como en las películas de Disney, así como Intensamente. Ellas son como que las piezas claves que nos manejan a nosotros. Cuéntanos un poco acerca de qué son. Importante ese detalle que comentas de que ellas son las que nos manejan a nosotros. Y muchas veces sucede así en vez de nosotros manejarlas a ellas. Las emociones es una respuesta psicofisiológica. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene componentes tanto psicológicos como físicos, porque nos damos cuenta que ante una emoción de miedo comenzamos a sudar, ¿sí? Comenzamos a tener palpitaciones un poco más aceleradas. Entonces es una respuesta de nuestro organismo que nos prepara para X situación o X eventualidad, ¿sí? Es una respuesta que en la mayoría de las ocasiones, o en casi todas mejor dicho, tiene una función muy favorable para nosotros. Así que son necesarias, incluso aquellas que a veces sentimos como desagradables. Pero las emociones, a grandes rasgos, es una respuesta de tu organismo ante cualquier estímulo. Es eso solo lo que tenemos que aprender a manejarlas Exactamente. para poder controlarlas. Te cuento. Sabes que últimamente lo que son los estudiantes que están próximos a culminar su carrera sufren como que de ese estrés, o quizás es una liga de emociones juntas, y allí es donde uno dice, ¿qué hago? ¿Las manejo? ¿Me doy por vencido? ¿Dejo que ellas me manejen a mí? Creo que de allí viene un poco cómo, o sea, la pregunta de cómo nosotros poder o saber cuáles son esas emociones negativas para nosotros o controlar o dejar que nos controlen a nosotros. Preferiblemente nosotros manejarlas a ellas. A ver, te cuento, ¿cómo manejar las emociones? Que es todo un tema en todo el mundo, en terapia, fuera de terapia, en todos los contextos en los que sea que nos desenvolvamos. Y lo primero es poder identificar qué es lo que estoy sintiendo, ¿sí? Sería muy difícil hacer cualquier manejo en cualquier escenario médico o psicológico si no identificas qué es lo que te está sucediendo, qué es lo que te está doliendo, cómo, dónde. Que a veces lo mucho que pasa, siento, pero no sé Pero no qué sé es. exactamente, es como una mezcla de muchas cosas y está bien y es válido que sientas una mezcla de muchas cosas, porque el ser humano no es simple, ¿sí? Y podemos sentir muchas cosas al mismo tiempo. Es todo complejo a la vez. Exactamente. Entonces, identificar qué es lo que estoy sintiendo, ¿sí? Quizás comenzando desde las emociones más básicas o las emociones más primitivas, que son exactamente las que vemos intensamente, que es el miedo, el asco, la ira o la rabia, la alegría, la tristeza. Comenzar como por esas que son las básicas, las primitivas y instintivas. No, y las que veremos ahorita de ansiedad, no sé, las que experimenta uno Claro. en esta etapa que te Sí, hablo. porque esas son las que experimentamos desde chiquiticos porque nacen, o sea, nacemos como, son innatas, ¿sí? Entonces, lo primero es identificar, tal vez desde estas emociones que son más básicas, bueno, siento enojo, ok, pero ese enojo puede ser frustración, ese enojo puede ser decepción, ese enojo puede ser tantas cosas, ¿no? Entonces quizás podemos comenzar, ¿qué estoy sintiendo? Bueno, estoy sintiendo tristeza, pero esa tristeza es que es más abandono, es más soledad. Es como que me deriva esa emoción. Como tratar de profundizar un poco, identificar qué estoy sintiendo. Claro, si estamos desde una de las emociones que son más impulsivas y que más nos bloquea, que es la ira, probablemente no vamos a estar dispuestos para hacer como que ese proceso cognitivo de pensar qué estoy sintiendo, y probablemente antes de llegar a ese paso tengamos que hacer un ejercicio de regulación, ¿sí? ¿Qué es un ejercicio de regulación? Aquello que me devuelve un estado de calma.
Porque como te digo, las emociones son algo que no actúa nada más en nuestro cerebro, sino también en nuestro organismo. ¿Sí? Por ejemplo, el miedo te prepara para la huida o el ataque. O te enfrentas a esto o sales corriendo. Entonces, los ejercicios de regulación, que son más que todos ejercicios de respiración, hay muchos, es eso, es una forma de recordarle a tu organismo, mira, estás en un lugar seguro, no tienes que... un poco más en calma. Exactamente, sí, vamos a sacar al cuerpo o al organismo de ese estado alterado y vamos a hacerle un llamado a la calma, ¿sí? Entonces hacemos un ejercicio de respiración que luego nos permita hacer todo este proceso de, bueno, identifico qué es lo que estoy sintiendo, cómo se está sintiendo, porque a veces las emociones, aunque sean tristeza, también se sienten en el cuerpo como un dolor de cabeza, algún tipo de pesadez. Eso de, ay, me siento mal, estoy triste, quiero dormir. Eso creo que es la más común de, ay, quiero dormir. Exacto, porque el cuerpo entiende, mira, estás en un estado vulnerable en este momento. Tienes que resguardarte, porque estás vulnerable. Entonces no es como que, mira, está triste, está todo el día echado en la cama, que no quiere hacer nada. Es parte de la emoción, ¿sí? Cuando estamos tristes estamos muy vulnerables, en todo sentido. En todo sentido, estamos, mira, a mí no me toques, estamos más sensibles de lo habitual, más reactivos, quizás por desde el polo de la tristeza, y tu cuerpo recibe eso como estás vulnerable, tienes que resguardarte. Cuando estás vulnerable... Sí, quieres como que concéntrate, quédate aquí. Sí. Uno cuando está vulnerable por X o Y enfermedad, uno no sale exponiéndose por ahí, ¿verdad? No. Entonces, con las emociones pasa. No es que las emociones sean una enfermedad, pero pasa algo similar. Entonces, identificar eso que estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo, qué lo causó, porque también es importante entender el contexto detonante, por así decirlo. ¿Qué llevó a hacer? Exactamente. ¿Y cómo estoy respondiendo yo ante esto? Si es ante la rabia, hago lo primero que mi mente en medio de esa impulsividad me dice, y después no medimos consecuencias. Especialmente la rabia. A veces la alegría en su momento más desbordado también nos lleva a ser un poco impulsivos, ¿no? Pero eso, identificar qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, qué lo detonó, o sea, cuál fue el contexto, qué lo causó y cómo estoy actuando yo conforme a ella, ¿sí? Y ver si es posible un comportamiento o una conducta alternativa que sea más positiva, ¿sí? Porque imagínate que yo ante el miedo de un examen, ante el miedo de presentar la tesis, yo salga corriendo, o sea, no es una respuesta adaptativa, no es una respuesta funcional. Que el miedo sí sea funcional y adaptativo, claro que sí lo es porque es necesario. Lo que puede cambiar qué tan positivo lo estás llevando, lo estás manejando, es lo que tú decides hacer con eso. Como a veces uno dice, tengo miedo, pero ya bueno, vamos a entrar como que a estar en calma, vamos a estar tranquilos y ya el miedo se va, entro como que en mi zona de confort de nuevo. Entonces es eso, también evaluar ya al final qué comportamiento alternativo puedo generar en caso de que mi conducta no esté siendo la más, o mi comportamiento, mi accionar no esté siendo el más funcional en ese momento. Exactamente. Sí, bueno, creo que ya esas son las técnicas que todos debemos aprender como que a identificar para manejarlas. La importancia de poder regular o manejar nuestras emociones, creo que es un tema que todos decimos, porque es importante, ¿no? Si siento, siento. Hay personas que dicen que no, si siento, siento y ya, pero no. Esas son cosas que uno necesita como que salir de allí. Creo que es un punto clave de aprender. Sí, y no solo salir de allí, porque sería entonces como verlo de que esto está mal, ¿sí? Sino de, más bien de salir, es como un abrirle la puerta a la emoción y digo, ok, yo te voy a escuchar, vamos a sentarnos aquí. Exactamente. Aceptarla, te la tratas y bueno, vamos para que estés conmigo, pero tú no me vas a manejar a mí. Sí, exacto. Yo veo cómo te manejo, sí, pero tú no me vas a manejar a mí. Porque entonces, ahora, ¿cómo viviríamos? Sí. Entonces, es importantísimo, importantísimo. Desde este ejemplo que colocábamos ambas muy... Sí. No, porque está como muy, muy ahorita de que todo el mundo lo ve así. Exacto. Entonces, es importante porque te va a permitir, primero, estar más consciente de ti mismo, ¿sí? Que es importantísimo el tema de la autoconciencia, ¿no? Saber qué detonan mis ciertas emociones, por ejemplo, qué generan mi tristeza, qué generan una alegría profunda, para hacer más de eso, o para saber que esta es parte de mi ruta de bienestar, de placer, de disfrute. Primero, te lleva a conocerte, es una invitación a conocerte, que muchas veces el proceso...
ese proceso de conocerte a ti mismo puede ser desafiante. Sí, no, y a veces es como que el más difícil, porque uno siempre le hacen la pregunta donde le dicen ¿quién eres? Y uno se queda pensando ¿quién soy? Entonces es como que te abren y uno queda en blanco, ¿quién soy? Y no comienza a decir que sí el nombre, pero Sí. características más allá es como... Estudió esto, tengo el cabello de color, pero está ahí. Uno no ve más allá de lo que es uno como persona. Y nos quedamos como que en cosas muy, muy superficiales, porque mirar hacia adentro, hacer ese proceso de introspección, no siempre se siente cómodo, ¿sí? A veces puede ser retador, desafiante, puede sentirse incómodo, pero es necesario, es necesario. Entonces, eso es parte de la importancia, de los beneficios, saber que vas a tener como esa cajita de herramientas a tu disposición para cuando se presente una situación. Exacto, porque no es lo mismo, y es algo que yo siempre digo a los pacientes en consulta, es que tú no esperes a que te quedaste accidentado en la ribereña para aprender a cambiar un caucho, para hacer alguna cosa con el carro. Tú en momentos de calma aprendes para que luego puedas poner esas estrategias en práctica, poner en práctica esas herramientas. Entonces está allí la importancia y acompañarlo también de, por supuesto, el abordaje que se puede hacer de la mano de un profesional. Sí, y yo creo que ya todos hemos aprendido, antes se hablaba mucho de que no, si vas al psicólogo es porque estás loco. No, ahorita está mucho eso de que psicólogo es sinónimo de bienestar emocional, que es lo que ahorita se busca. Así es. Ahorita hablando de que me hablas de consultas, algún caso que quieras compartir con nosotros bueno, alguna experiencia similar a esto. Miren, estudiantes universitarios es bastante común. De hecho, la mayoría de los pacientes que yo atiendo son adultos jóvenes que se encuentran o trabajando o estudiando o haciendo ambas. Y es todo un reto, es todo un desafío. Y en este momento de última carga académica, en este periodo de exámenes, de parciales, de estar con pasantías, es bastante las emociones que se pueden vivir, ¿no? Quizás la alegría de ya lo estoy terminando, es una meta que estoy ya casi por alcanzar, pero también el miedo de, ¿y si no me va bien en esto? Primera vez que me encuentro con un escenario profesional, en el caso de las personas que van a pasantías, hacer un trabajo de grado es todo un reto. Exacto, es algo nuevo. Yo creo que en esa etapa uno le entra alegría, miedo, tristeza, todas las emociones y... Entonces, sí he tenido casos, incluso de personas de estudiantes que no están ya en esta última carrera académica, pero que sí, por el ritmo de la vida, pues están bastante reactivos, por decirlo de alguna forma. Entonces, las emociones son algo que debemos aprender a usar a nuestro favor, ¿sí? No en nuestro contra. Es como hablamos al principio, es como tenerlas ahí, pero más no que ellas nos dominen a nosotros. Que nos manejan, que nos dominen. Entonces, en los jóvenes es muy importante porque tienes que dar respuesta a muchas cosas en la vida. A la familia, a los amigos, porque no podemos descuidar una cosa por la otra, ¿sí? Somos seres biopsicosociales y también necesitamos relacionarnos sanamente con los demás. Entonces, dar respuesta a los estudios, a la familia, a los amigos, a los hijos si tienes hijos, y debes tener ese manejo asertivo de las emociones, ¿sí? Ese manejo más adecuado, más adaptativo, más funcional. Así que casos, muchísimos, pero sí reorientar en cómo estoy manejando yo estas emociones. Sí, sabemos que ya por lo menos es un punto importante que debemos aprender. Tus redes donde podemos ubicarte, consultas. Bueno, en Instagram me pueden conseguir como Psic María Mora, Psic, así de como se escribe psicólogo, PSIC, María Mora, criollito. Allí me pueden contactar para las consultas, hacer consultas presenciales y en Barquisimeto y de forma online, donde sea que te encuentres. Perfecto, eso sí está ahorita, no importa que estés en Estados Unidos, donde sea, ve a consulta. Eso es, sí. Psicólogo es sinónimo de bienestar emocional. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por darnos estos minutos de ayuda. Yo creo que es necesario para todos ya como que tener la mente un poquito más abierta a lo que son nuestras emociones. A veces nos da miedo hablar y decir qué son, qué sentimos, pero no. Es algo que ya tenemos que hablar libremente y poder saber controlarlas.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.